También quisiera señalar que en relación a los sucesos producidos la semana pasada, los hechos de violencia producidos la semana pasada, este Congreso ha dado varias leyes. Una de ellas es la 32.181, que señala que está prohibido que el fiscal y el juez solicitar la detención preliminar judicial y prisión preventiva bajo responsabilidad funcional en caso de miembros de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas que hagan uso de sus armas en defensa de su vida, de la vida de terceros o de activos críticos. Está prohibido solicitar la prisión preventiva o preliminar. Eso dice la ley 32.181. Sin embargo, hemos visto que la mayoría de individuos que cometieron delitos atacando a la Policía Nacional han sido puestos en libertad y que al policía que hizo uso de su arma le han dado prisión. Esto es ilegal según la ley que hemos dado en el Congreso. ¿Hay una investigación en curso? Por supuesto que sí, pero la investigación en curso debe ser con el policía en libertad, con restricciones, como manda la ley, porque también está la ley 32.291 que protege a la policía cuando hace uso de sus armas de manera legal. Eso tiene que ser determinado en la investigación. Por último, a ese respecto, quiero decir que yo he presentado un proyecto que está en este momento en estudio en la bancada de Fuerza Popular. Los congresistas de nuestro grupo no presentamos iniciativas por nuestra cuenta. Tiene que ser analizado primero en la bancada. En este momento hay un proyecto de ley que está en análisis en la bancada de Fuerza Popular que modifique el artículo 20 del Código Penal, que habla de la inimputabilidad. Está exento de responsabilidad penal el personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su función constitucional, defendiendo los activos críticos nacionales, los locales del Poder Judicial, del Ministerio Público, de la Policía Nacional, de las Fuerzas Armadas, así como otros locales de entidades públicas o bienes jurídicos del Estado o de privados, así como la vida e integridad física o propia de terceros, y en uso de sus armas o de otro medio de defensa en forma reglamentaria cause lesiones o muertes. Es decir, además de estas dos leyes que he mencionado, estoy proponiendo, y esto está en estudio en la bancada de Fuerza Popular, esta modificación al artículo 20 del Código Penal, señalando la inimputabilidad a los miembros de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional que en cumplimiento de su deber defienden activos críticos locales, etcétera. Creo que es muy importante la protección de militares y policías que actúan en defensa de la democracia, que actúan en defensa del país y del orden interno, y que no deben ser perseguidos por jueces y fiscales prevaricadores. Presidente, Si buenos días. Lizeth Ramos, estamos en vivo para TV Perú Noticias. Consultarle nuevamente por este pedido la solicitud del presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, para presentarse este miércoles a las 4 de la tarde con su gabinete en pleno, por favor. Sí, como digo, hemos recibido la iniciativa del presidente del Consejo de Ministros y, en efecto, se va a convocar un pleno para el día miércoles a las 4 de la tarde, donde el presidente del Consejo de Ministros, Ernesto Álvarez Miranda, y su gabinete presentarán su propuesta y será debatida
inmediatamente después. ¿Qué tal, presidente? ¿Cómo está? Estamos en vivo para Latina Noticias, Miguel Mesarina. Por favor, respecto al fallo del Tribunal Constitucional que anula el caso Cócteles, su opinión personal y además tal vez ya ha recibido alguna comunicación interna de Keiko Fujimori o qué reacciones han habido después de este fallo que se ha conocido hace una hora aproximadamente. No he recibido ninguna comunicación interna, he estado en reuniones propias de la función parlamentaria, pero me parece que el Tribunal Constitucional ha actuado conforme a la ley y la Constitución. Era algo obvio que en el caso de la señora Fujimori, Fuerza Popular, y en otros casos similares no hay lavado de activos. Es evidente que lavado de activos es cuando algún grupo criminal de narcotraficantes o mineros ilegales o lo que sea intenta introducir dinero para lavarlo y legalizarlo. En este caso, como es obvio, se trata de aportes de campaña electoral que además en el momento en que sucedieron los hechos no había ninguna ilegalidad en la recepción de estos aportes. Yo creo que todo ha sido una campaña de la mafia caviar para destruir el sistema político y lamentablemente, hay que decirlo, han avanzado bastante en su protervo propósito. Han avanzado bastante en debilitar y destruir en parte el sistema político, pero yo creo que esta decisión del Tribunal Constitucional es justa, es correcta, está planteada en el momento propicio y espero que el sistema político peruano pueda ser recompuesto y esté en mejores condiciones el próximo año cuando tengamos elecciones nuevamente en el Perú. Congresista, estamos en vivo para Canal N. Bienvenido, Patricio Yoque lo saluda. ¿Eso implica que deberían sancionarse a los fiscales? Una vez más, reiterónos esa postura respecto al caso Cócteles. Quisiera también saber si usted percibe contradicciones entre el comandante general de la Policía, Óscar Arriola, y el ministro del Interior. Se señala que la investigación sigue en curso, sin embargo, tuvimos el pedido de perdón del propio general Arriola, señalando que el responsable del disparo fue el suboficial Magallanes. ¿Hay contradicciones? Sobre el primer punto, en cualquier país del mundo donde funciona un sistema como el que ha traído el nuevo Código Penal, esos fiscales hace rato que habrían sido despedidos y sancionados. En Estados Unidos, instantáneamente, porque ellos han gastado millones de soles del erario público, de nuestros impuestos, en una persecución política, claramente política, totalmente ilegal, fuera de la ley, como ha determinado hoy día el Tribunal Constitucional. Así es que, en mi opinión personal, en efecto, deberían ser despedidos y sancionados por el perjuicio que han causado al Estado. En la segunda pregunta, yo creo que el punto del comandante general de la Policía Nacional es un asunto que le compete al gobierno. Al Congreso le compete el tema del ministro del Interior. En mi opinión personal, el ministro del Interior, que recién acaba de hacerse cargo de esa cartera, está actuando correctamente y yo espero que lo siga haciendo así. Yo creo que el general Vicente Tiburcio, que como recordó el otro día que estuvo acá en el Congreso, con él hemos trabajado juntos cuando él era mayor y yo era ministro en la lucha contra el terrorismo y contra la delincuencia. Es un buen oficial en retiro ahora de la Policía Nacional y espero que tenga un papel relevante en la lucha contra la delincuencia que está azotando al Perú. Congresista Rospigliosi, ¿cómo está? Estamos en vivo para RPP. ¿Por qué considera que no se debe dictar prisión preventiva para agentes como, por ejemplo, Luis Michael Magallanes Gaviria, cuando él todavía es investigado por la muerte de Eduardo Ruiz Sáenz? Y además porque hemos escuchado todos al comandante general de la policía aduciendo responsabilidad sobre este tema. Porque según la ley 32181, que modifica el artículo 292A del Código Penal, no hay prisión preventiva para un policía que hace uso de su arma en estos casos. Naturalmente, tiene que haber una investigación, pero el policía no debe estar en prisión preventiva. Está clarísima la ley. Esta es una de las leyes que hemos dado en defensa de la policía y de las Fuerzas Armadas. Y hay un grupo de la mafia caviar y algunos de sus secuaces
que están diciendo que estas leyes que hemos dado en defensa de la policía y de las Fuerzas Armadas son leyes a favor de la criminalidad. No, señores. Son leyes para defender a las fuerzas del orden precisamente de los ataques de esa mafia caviar que está enquistada en el sistema judicial, que libera delincuentes todos los días y que se dedica a perseguir a policías y militares. La ley es clara, no debe dársele prisión preventiva, a menos que, como resultado de las investigaciones, se demuestre responsabilidad. En ese caso, cambian las cosas, pero entre tanto, no debe dársele prisión preventiva según la ley. Eso es lo que dice la ley aprobada por este Congreso y promulgada por el Gobierno. Presidente, en ese aspecto también se ha visto que el disparo no ha sido intencionado directamente, no ha sido un asesinato directo, ha sido un rebote. Y lo otro es, ¿por qué se permite tanto avasallamiento contra la Policía Nacional del Perú? Ocurre únicamente en nuestro país. ¿Por qué? Porque desgraciadamente, como digo, el sistema judicial hace lo que acabamos de ver que ha hecho. En los anteriores disturbios, donde han habido también ataques a la policía, todos los que han cometido delitos atacando a la policía han sido liberados. Ahí sí no hay prisión preventiva. Ahí sí no hay nada. A la policía sí, inmediatamente prisión preliminar. Por eso, porque la impunidad alienta el delito. Y si los que cometen actos de violencia, de terror contra la policía son liberados, obviamente van a seguir haciéndolo. Yo lamento mucho la muerte de este señor que se hacía llamar Terruco. Es muy lamentable que haya habido una muerte. Es muy lamentable que haya habido una muerte. No deberían haber muertes. Pero el atacar a la policía con bombas molotov, con pirotécnicos, con piedras, es un delito que no debe quedar impune. Y en este momento la mayoría de los que han sido atacantes de la policía están libres. Eso no debería ocurrir. Esas personas deberían estar detenidas y ser sancionadas porque han cometido claramente un delito que no debe permitirse. Congresista, acá, congresista. Sí, yo sé que era truco. Bien, declaraciones del presidente del Congreso, Fernando Rospiglius. El hecho es que esa muerte tiene que investigarse.